Lección 1. Aventuras en el supermercado. No, todavía no. Necesito comprar algunos víveres. Ah, sí. Puedo unirme si quieres. Eso suena genial. Cuantos más, mejor. ¿Qué piensas comprar? Necesito algunas frutas y verduras frescas. ¿Y tú? Me he quedado sin snacks y me vendrían bien algunas opciones saludables. Los snacks son esenciales. ¿Los prefieres dulces o salados? Me gustan ambos, pero me inclino más por lo salado. Los aperitivos salados son deliciosos. A menudo me apetecen patatas fritas o frutos secos. Las patatas fritas pueden ser adictivas. ¿Has probado algún sabor nuevo últimamente? Sí, descubrí las papas fritas con jalapeño picante. Son fantásticas. ¡Qué rico suena! Tendré que probarlos. Entonces vayamos primero al pasillo de los snacks. Buena idea. Ya me imagino las deliciosas opciones. ¿Tienes alguna marca de snacks favorita? Me encantan todos los productos de las marcas artesanales, locales. A menudo tienen sabores únicos. ¿Qué más necesitas? También debería comprar yogur y granola para el desayuno. El yogur y la granola hacen una combinación estupenda. Sí, lo hacen. Es una comida rápida y saludable. ¿Qué tipo de yogur prefieres? Me gusta el yogur griego. Es rico y cremoso. El yogur griego está delicioso. Normalmente opto por los de sabor a fruta. Esos también están muy ricos. Pasamos por la sección de lácteos ahora. Sí, yo también necesito comprar leche. Perfecto. Compraré algo de queso mientras estemos allí. El queso es imprescindible. ¿Cuál es tu favorito? Me encanta el queso cheddar fuerte. Le da un sabor estupendo a los platos. El queso cheddar fuerte es fantástico. Es perfecto para sándwiches. Exacto. Hablando de sándwiches, ¿tienes planes para el almuerzo? Todavía no. Quizás debería prepararme un sándwich con todos estos ingredientes. Ese plan suena delicioso. Terminemos las compras para poder ponernos a cocinar. Sí, cuanto antes compremos, antes podremos comer. Por una exitosa aventura en el supermercado. Lección 2. Abrazando la cultura local. Estoy muy emocionada por nuestro viaje. Conectar con la gente local será uno de los momentos más destacados. Por supuesto, interactuar con la gente local enriquece la experiencia de viaje. Sí, aprender sobre su historia da contexto a los lugares que visitamos. Estoy de acuerdo. La historia da vida a los monumentos que vemos. ¿Qué estrategias crees que deberíamos usar para conectar con los lugareños? Creo que iniciar conversaciones en cafeterías locales es una excelente estrategia. Eso suena perfecto. La gente suele ser más abierta en ambientes relajados. Exacto.
Además, podemos pedir recomendaciones sobre joyas ocultas. Sí, los lugareños conocen su zona mejor que nadie. ¿Qué más podemos hacer? Participar en eventos o festivales comunitarios sería maravilloso. ¡Qué idea fantástica! Los festivales muestran las tradiciones y la cultura locales. Y ofrecen la oportunidad de conocer gente en un ambiente animado. También tengo muchas ganas de probar comidas tradicionales. La comida es una excelente manera de experimentar la cultura. ¿Has tomado alguna vez una clase de cocina durante un viaje? Sí, fue una forma divertida de aprender y conectar con la gente del lugar. ¡Qué maravilla! Me encantaría apuntarme a una clase así. Es una experiencia memorable, y además puedes disfrutar de tus creaciones. ¿Qué tal si aprendemos algunas frases básicas en el idioma local? Esa es una estrategia inteligente, demuestra respeto y abre puertas. Además, los lugareños suelen apreciar el esfuerzo, incluso si cometes errores. Exacto, crea una conexión y hace que las interacciones sean más auténticas. Estoy deseando sumergirnos en la cultura. Yo también, hará que nuestro viaje sea inolvidable. Elaboremos una lista de actividades que promuevan la participación local. Ese es un plan estupendo. Podemos crear un itinerario que lo incluya todo. Brindemos por una aventura llena de conexiones locales y una rica historia. Lección 3. Las luchas de 1813. Verdaderamente, eran tiempos desesperados. En la primavera de 1813 parecía que toda la provincia estaba a punto de desmoronarse. Sí, he leído sobre ese periodo. ¿Cuáles fueron los principales desafíos a los que se enfrentaron? La provincia sufría de escasez de alimentos e inestabilidad política. Eso debió de crear un ambiente tenso para los habitantes del lugar. Por supuesto, muchos tenían dificultades para encontrar artículos de primera necesidad. No puedo imaginarme vivir en tanta incertidumbre. ¿Cómo respondieron los líderes? Intentaron recabar apoyos y elaborar planes para la estabilidad. ¿Tuvieron esos planes algún efecto inmediato? Inicialmente, los resultados fueron escasos y la gente se sintió cada vez más frustrada. Es comprensible. La desesperación puede llevar a acciones drásticas. Así es, muchas comunidades se unieron para apoyarse mutuamente. Eso es una buena noticia. La unidad puede ser una fuerza poderosa. Sí, surgieron actos de bondad, incluso en tiempos difíciles. Es sorprendente cómo la adversidad puede unir a las personas. Exacto, demuestra la resiliencia del espíritu humano. ¿Cómo se resolvió finalmente esta situación? Gradualmente, los líderes implementaron políticas más efectivas. Eso debió requerir tiempo y esfuerzo. Así fue, pero finalmente, la provincia comenzó a estabilizarse. Resulta inspirador ver cómo la esperanza puede prevalecer incluso en circunstancias extremas. Sí, los acontecimientos de 1813 nos recuerdan la importancia de la comunidad.
Por supuesto, las personas que trabajan juntas pueden superar grandes desafíos. No olvidemos las lecciones aprendidas durante ese tiempo. Por supuesto, la historia nos enseña valiosas lecciones sobre resiliencia y unidad. Brindemos por aprender del pasado y construir un futuro mejor. Lección 4. La belleza de la imprevisibilidad. Ayer conocí a un desconocido y tuvimos una conversación interesante. En serio, qué interesante. ¿De qué hablaron? Hablamos de experiencias de vida y de nuestros sueños para el futuro. ¿No es asombroso cómo encuentros impredecibles pueden dar lugar a conversaciones significativas? Absolutamente. No tenía ni idea de que esta persona sería tan interesante. Es fascinante cómo una simple reunión puede generar este tipo de conexiones. Sí, aprendí muchísimo desde la perspectiva de este desconocido. ¿Qué fue lo más sorprendente que descubriste? Compartieron sus experiencias viajando a diferentes países. Eso suena de emocionante. Viajar suele ampliar nuestros horizontes. Desde luego, tenían historias fascinantes sobre las culturas con las que se encontraron. Me encantaría escuchar más sobre esas historias. Una de las historias trataba sobre un festival en la India que celebra los colores. Oh, el festival Holi. Suena vibrante y lleno de alegría. Sí, la forma en que lo describieron me hizo querer experimentarlo yo mismo. Esa es la belleza de contar historias. Puede inspirar el deseo de viajar. Exacto, nunca esperé que una conversación casual me inspirara tanto. Esto demuestra lo abiertos que deberíamos estar a nuevas experiencias y personas. Estoy completamente de acuerdo. Cada persona tiene una historia única que compartir. Y esas historias pueden enseñarnos valiosas lecciones. Sí, ahora me siento más animado a acercarme a desconocidos. Deberías, nunca sabes lo que puedes aprender. Me intriga escuchar las historias que otros podrían contar. La vida se vuelve más interesante cuando aceptas lo inesperado. Por supuesto, brindemos por más conversaciones espontáneas en el futuro. Sí, sigamos buscando nuevas conexiones e historias. Juntos podemos enriquecer nuestras vidas a través de estas experiencias. Lección 5. Estrategias para el éxito. Trabajaré para mejorar nuestras estrategias para el proyecto. Eso suena genial. ¿Qué áreas crees que necesitan más atención? Creo que nuestras estrategias de comunicación podrían mejorarse. Estoy de acuerdo. La comunicación clara es vital para el trabajo en equipo. Sí, creo que las reuniones periódicas ayudarían a mantener a todos alineados. Es una excelente idea. ¿Con qué frecuencia sugieres que nos pongamos en contacto? Tal vez una vez por semana. Nos permitirá abordar cualquier problema a tiempo. Me gusta esa frecuencia. Equilibra la consistencia y la flexibilidad.
Además, podríamos utilizar herramientas colaborativas para agilizar nuestros esfuerzos. Herramientas como documentos compartidos o software de gestión de proyectos. Exacto, pueden ayudar a que todos estén en sintonía. Ya he utilizado algunas herramientas antes y pueden ser bastante efectivas. ¿Qué tal si hacemos sesiones de lluvia de ideas? Deberíamos programarlas. Sí, fomentan la creatividad y animan a la participación en equipo. Genial, planificaré una sesión para la semana que viene. Perfecto. Estoy deseando ver qué ideas generamos. Animemos también a los miembros del equipo a compartir sus comentarios abiertamente. Eso es crucial. El diálogo abierto conduce a mejores soluciones. Estoy de acuerdo, la opinión de todos es valiosa en este proceso. ¿Crees que deberíamos fijar algunos objetivos específicos para el proyecto? Sin duda, tener objetivos claros nos mantendrá enfocados y motivados. ¿Qué les parece si definimos nuestros objetivos durante nuestra primera reunión? Ese sería un comienzo productivo. Prepararé una agenda. Excelente. Hagámoslo realidad y avancemos juntos. Sí, tengo muchas ganas de ver nuestras estrategias en acción. Juntos podemos crear algo impactante y exitoso. Brindemos por el trabajo en equipo y el logro de nuestros objetivos. Lección 6. Planes para el fin de semana. ¿Y cuáles son tus planes para el fin de semana? Todavía no me he decidido. Estoy pensando en recuperar el sueño perdido. Eso suena tentador. Un buen descanso puede ser muy rejuvenecedor. Sí, últimamente me he sentido un poco cansada. ¿Y tú? Estoy pensando en ir de excursión, pero también me vendría bien dormir un poco más. Hacer senderismo suena genial. ¿Has descubierto alguna ruta nueva? Encontré un sendero precioso cerca del lago. Las vistas son impresionantes. Eso suena maravilloso. La naturaleza tiene una forma de energizarnos. Sin duda, pero también me gusta la idea de quedarme en casa descansando. No hay nada de malo en un fin de semana de descanso. A veces es necesario. Exacto, un buen libro y una manta calentita pueden ser muy acogedores. ¿Qué libro estás leyendo actualmente? Estoy leyendo una novela de misterio. Me mantiene en vilo. Los misterios son apasionantes. Me encanta cuando los giros argumentales me sorprenden. Sí, me gusta intentar resolver el misterio antes de la gran revelación. Convierte la lectura en una experiencia interactiva. Hablando de interacción, ¿te gustaría acompañarme en la caminata? Me encantaría. Aire fresco y ejercicio suenan como una gran combinación. Perfecto, podemos charlar y disfrutar del paisaje juntos. Y aún así puedo recuperar el sueño más tarde. Sí, un poco de aventura seguida de descanso suena a un fin de semana ideal. Estoy emocionada. Planeemos ir temprano por la mañana.
Totalmente de acuerdo. La luz de la mañana hace que todo parezca mágico. Estoy deseando experimentar la belleza de la naturaleza contigo. Por un fin de semana lleno de aventura y relajación. Lección 7. Gestión de tareas. Tengo demasiadas tareas y no tengo suficiente tiempo para completarlas. Entiendo esa sensación. Puede ser bastante abrumador, ¿verdad? Absolutamente. No sé por dónde empezar. ¿Has considerado priorizar las tareas en función de los plazos de entrega? Parece una buena estrategia. ¿Cómo debería llevarla a cabo? Primero, enumera todas tus tareas y sus fechas de entrega. Tiene sentido. Puedo ver cuáles vencen más pronto. Sí, entonces podrás abordar primero las tareas más urgentes. ¿Qué ocurre si tengo tareas igualmente urgentes? En ese caso, considere la complejidad de cada tarea. Entonces debería empezar con las más fáciles para ir ganando impulso. Exacto. Completar tareas más pequeñas puede aumentar tu confianza. Y entonces podré concentrarme en las tareas más difíciles. Exacto. Dividirlos en pasos más pequeños los hace más manejables. Me gusta ese enfoque. Ya me parece menos intimidante. Además, te fijas horarios específicos para estudiar cada día. Normalmente no lo hago, pero debería empezar a hacerlo. Programar sesiones de estudio puede ayudarte a mantenerte organizado y concentrado. Esa es una gran idea. Voy a crear un horario de estudio. Perfecto. Solo recuerda incluir descansos para recargar energías. Sí, a menudo me olvido de tomar descansos y termino sintiéndome agotada. Los descansos son esenciales. Pueden mejorar tu productividad general. Agradezco tu consejo. Me está ayudando a sentirme más en control. Me alegra oír eso. Todos necesitamos un poco de apoyo a veces. ¿Te gustaría estudiar juntos alguna vez? Eso suena maravilloso. Podemos motivarnos mutuamente. Sí, superemos juntos estas tareas. Por una gestión eficaz del tiempo y unos estudios exitosos. Salud por eso. Aprovechemos al máximo nuestro tiempo. Lección 8. Cultura laboral y opciones. Recientemente aprendí que las personas en las sociedades individualistas suelen estar más dispuestas a renunciar a sus trabajos por nuevas oportunidades. Es una observación interesante. ¿Qué crees que motiva esa disposición? Creo que se debe a un fuerte enfoque en el logro personal y la autorrealización. Tiene sentido. Las personas suelen priorizar sus propios objetivos por encima de la seguridad laboral. Exacto. En cambio, quienes viven en sociedades colectivistas podrían valorar más la estabilidad. Sí, suelen priorizar las necesidades del grupo sobre los deseos personales. Esto plantea la cuestión de cómo los valores culturales moldean nuestras decisiones profesionales. Por supuesto, puede influir en todo, desde la satisfacción laboral hasta los cambios de carrera.
¿Has experimentado alguna vez este tipo de diferencia cultural? Sí, lo he hecho. Cuando viajé al extranjero, observé diferentes actitudes hacia el trabajo. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? En algunos lugares, la gente parecía menos dispuesta a dejar su trabajo, incluso si no estaba contenta. Eso es muy diferente a la mentalidad que hay aquí. Así es. La gente suele decir, hay muchos peces en el mar cuando buscan nuevos empleos. Ese dicho refleja a la perfección la mentalidad del individualismo. Desde luego, ¿crees que esto tiene algún inconveniente? Sí, cambiar constantemente de trabajo puede generar inestabilidad en la carrera profesional. Sí puede, y podría obstaculizar el desarrollo de relaciones profesionales profundas. Es cierto, las redes de contacto sólidas son esenciales en cualquier ámbito. Así pues, quizá lo ideal sea un equilibrio entre individualismo y colectivismo. Estoy de acuerdo, ambas perspectivas aportan ideas valiosas al entorno laboral. Sería fascinante ver cómo las empresas se adaptan a estas diferencias culturales. Sí, las organizaciones pueden crear entornos inclusivos que respeten diversos valores. Exacto. Esto podría conducir a un ambiente de trabajo más armonioso y productivo. Brindemos por la diversidad en la cultura laboral. Lección 9. La aventura en el supermercado. Me alegro de haber venido a este supermercado. Pude encontrar casi todo lo que necesitaba. ¡Qué bien! ¿Qué artículos buscabas? Necesitaba ingredientes para la cena. Sin embargo, no tenían mi pasta favorita. No, siempre es frustrante cuando falta un ingrediente clave. Sí, tenía muchas ganas de preparar un delicioso plato de espaguetis. ¿Qué harás entonces? ¿Elegirás otra pasta? Puede que sí, pero también podría probar a hacer un salteado. Esa suena como una buena alternativa. ¿Qué verduras tienes en mente? Estaba pensando en pimientos, brócoli y zanahorias. Son excelentes opciones. Le dan un color y un sabor estupendos. Exacto, pero aún así, me gustaría haber podido encontrar mi pasta. A veces, un cambio de planes da lugar a gratas sorpresas. Tienes razón, mantendré la mente abierta respecto a la cena. Hablando de sorpresas, ¿viste algún producto interesante en la tienda? Sí, vi una sección de snacks internacionales. Parecía interesante. Me encanta probar aperitivos de diferentes países. ¿Has probado alguno? Me traje unas papas fritas picantes de México. Tengo muchas ganas de probarlas. ¡Qué aventura! Tengo muchísimas ganas de saber a qué saben. Ya les contaré si son tan picantes como dicen. Por favor, hazlo. Disfruto de un buen reto cuando se trata de comida picante. Quizás podamos tener una sesión de degustación de aperitivos más tarde. ¡Qué idea fantástica! Hagamos que sea una noche divertida. Ahora tengo ganas de cenar
incluso sin pasta. Será toda una aventura en la cocina. Por los descubrimientos inesperados y las comidas deliciosas. Lección 10. Explorando las tiendas locales. Estoy buscando algo especial para el evento de este fin de semana. Quizás podrías visitar algunas tiendas locales. Puede que tengan más opciones. ¡Qué buena idea! A menudo paso por alto el encanto de las tiendas locales. Sí, a menudo tienen artículos únicos que no puedes encontrar en ningún otro lugar. ¿Tienes alguna tienda local favorita en mente? Hay una preciosa boutique calle abajo, que vende artículos hechos a mano. Los artículos hechos a mano siempre son especiales. Aprecio la artesanía que conllevan. Exacto. Además, comprar en comercios locales apoya a las pequeñas empresas. Ese es un punto importante. Quiero contribuir a la comunidad. Te sorprenderá lo que puedes encontrar allí. Tengo curiosidad. ¿Qué tipo de cosas suelen tener? Suelen tener ropa, joyas y decoración artesanal para el hogar. Eso suena perfecto. Me vendrían bien algunos objetos decorativos para mi casa. Puede que encuentres algo que se adapte perfectamente a tu estilo. Eso espero. ¿Y qué tal las tiendas de alimentación? ¿Conoces alguna buena? Sí, hay un mercado local fantástico que vende productos frescos y artículos gourmet. Qué rico suena la fruta y verdura fresca. Me vendrían bien algunos snacks saludables. También tienen salsas y cremas para untar únicas que merece la pena probar. Qué rico suena. Sin duda lo probaré. Hagamos de esto una excursión de un día. Podemos explorar diferentes tiendas juntos. Me encantaría. Ir de compras siempre es más divertido en compañía. Exacto. Podemos convertirlo en una mini aventura. Brindemos por descubrir joyas ocultas en nuestra zona. Sí, aprovechemos el encanto de nuestra comunidad. Estoy emocionada por ver qué tesoros encontraremos. Lección 11. La experiencia del jardín de infancia. Mi madre habló ayer con la maestra de jardín de infancia. Oh, eso suena interesante. ¿Qué dijo? La maestra fue muy amable. Dijo que mi hermanita está progresando bien. Qué bien oír eso. ¿Qué cosas específicas mencionó? Elogió la creatividad de mi hermana durante los proyectos artísticos. Eso es impresionante. La expresión creativa es muy importante a esa edad. Sí, la maestra dijo que a mi hermana le encanta dibujar y pintar. Me lo imagino. Los niños suelen tener una imaginación muy vívida. Exacto. La profesora también mencionó que hace amigos fácilmente. Eso es fantástico. Las habilidades sociales son esenciales en la educación infantil. Estoy de acuerdo. Es bueno saber que está disfrutando de su tiempo allí. Tu madre te preguntó sobre algún aspecto que pudieras mejorar. Sí, preguntó por las habilidades auditivas de mi hermana.
¿Y qué dijo el profesor? La profesora sugirió que a veces necesita que le recuerden que debe prestar atención. Eso es muy normal de los niños pequeños. Tienen muchísima energía. Sí, parece que mi hermana es típica en ese sentido. ¿Qué opinas de estos comentarios? Creo que es útil. Nos da la oportunidad de apoyar su desarrollo. Por supuesto, comentar buenos hábitos de escucha le beneficiará en el futuro. La ayudaré con las actividades que requieren concentración. Ese plan suena genial. Además, puedes hacerlo divertido. Sí, los juegos que requieren atención pueden ser a la vez divertidos y educativos. Los niños aprenden mejor cuando se divierten. Estoy emocionada de verla crecer y prosperar en el jardín de infancia. Es un viaje maravilloso. Cada paso está lleno de nuevos descubrimientos. Brindemos por las aventuras de mi hermana en el aprendizaje y la amistad. Lección 12. Estrategias de precios. Deberíamos considerar ofrecer descuentos en nuestro nuevo producto. Sí, creo que los descuentos pueden atraer a más clientes. ¿Qué tipo de descuentos crees que serían más efectivos? Podemos ofrecer descuentos por volumen para compras al por mayor. Eso suena como una buena idea. Anima a los clientes a comprar más. Exacto. Cuanto más compran, más ahorran. Ya hemos decidido el porcentaje de descuento. Sugiero comenzar con un descuento del 10 al 15% para pedidos grandes. Eso parece razonable. Es suficiente para atraer clientes sin perjudicar nuestro margen de beneficio. Sí, debemos asegurarnos de que siga siendo beneficioso también para nuestro negocio. ¿Y qué hay de las promociones de temporada? Deberíamos tenerlas en cuenta también. Sin duda, las promociones de temporada pueden crear urgencia e impulsar las ventas. Me gusta esa idea. Una oferta por tiempo limitado puede incentivar decisiones rápidas. Exacto, la gente suele apresurarse a aprovechar las buenas ofertas. Deberíamos promocionar estos descuentos en las redes sociales. Sí, las redes sociales son una herramienta poderosa para llegar a un público más amplio. Podríamos crear gráficos llamativos para mostrar las ofertas. Eso llamaría la atención. Los elementos visuales son clave en el marketing. Deberíamos considerar también el marketing por correo electrónico para informar a nuestros clientes actuales. Por supuesto, es probable que aprecien las ofertas exclusivas. Es una excelente manera de fidelizar clientes y mantenerlos comprometidos. Sí, los clientes satisfechos tienen más probabilidades de regresar y recomendarnos. Finalicemos estas estrategias y preparemos nuestros materiales de marketing. De acuerdo, juntos podemos crear una campaña convincente. Brindemos por impulsar las ventas con estrategias de precios inteligentes. Lección 13. Voluntariado por la paz. He estado pensando en cómo puedo ofrecer mi tiempo como voluntario a diferentes organizaciones. ¡Qué idea tan maravillosa! ¿Cómo piensas participar?
Quiero contribuir a lograr la paz mundial en todo lo que esté a mi alcance. Ese es un objetivo admirable. Hay muchísimas organizaciones centradas en iniciativas de paz. Sí, he investigado grupos locales que promueven el diálogo y la comprensión. Participar en el diálogo comunitario puede generar un efecto dominó de positividad. Exacto. Creo que comprender diferentes perspectivas es crucial. ¿Has considerado la posibilidad de colaborar como voluntario en programas para jóvenes? Por supuesto, enseñar a los jóvenes sobre empatía y cooperación es esencial. Por supuesto, son los futuros líderes de nuestro mundo. ¿Y tú, también te interesa ser voluntario? Sí, me encantaría unirme a ustedes en este proyecto. Eso suena fantástico. Juntos podemos lograr un mayor impacto. Estoy de acuerdo. También podemos motivar a otros a participar. Sí, es importante difundir información sobre las iniciativas de paz. Quizás podamos organizar un evento para fomentar la participación de la comunidad. ¡Qué idea tan genial! Podríamos organizar un taller con temática de paz. E invitar a ponentes que puedan compartir sus experiencias y puntos de vista. Sí, las historias personales pueden inspirar a otros a actuar. Puedo ayudar con la planificación y la difusión del evento. Perfecto. Me centraré en crear actividades atractivas para los participantes. Juntos crearemos un evento que promueva la comprensión y la unidad. Brindemos por marcar la diferencia paso a paso. Sí, comprometámonos a ser agentes de cambio en nuestra comunidad. Me entusiasman las posibilidades que se avecinan.